Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, el escritor norteamericano Paul Auster se erige como uno de los más atractivos creadores por hoy activos en el campo de las letras en inglés. Estas páginas, evocación de su padre, dan muestra de su talento narrativo y de su particular mezcla de ficción y autobiografía, excusa perfecta para sus reflexiones. Un día hay vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, ni siquiera viejo, sin ninguna enfermedad previa. Todo es como era, como será siempre. Pasa un día y otro ocupándose solo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante. Y entonces, de repente, aparece la muerte. El hombre deja escapar un pequeño suspiro, se desploma en un sillón y muere. Sucede de una forma tan repentina que no hay lugar para la reflexión. La mente no tiene tiempo de encontrar una palabra de consuelo. No nos queda otra cosa, la irreductible certeza de nuestra mortalidad. Podemos aceptar con resignación la muerte que sobreviene después de una larga enfermedad, e incluso la accidental, podemos achacarla al destino. Pero cuando un hombre muere sin causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre, nos acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte, que no sabemos de qué lado nos encontramos. La vida se convierte en muerte, y es como si la muerte hubiese sido dueña de la vida durante toda su existencia. Muerte sin previo aviso, o sea, la vida que se detiene, y puede detenerse en cualquier momento. Recibí la noticia de la muerte de mi padre hace 3 semanas. Fue un domingo por la mañana mientras yo le preparaba el desayuno a Daniel, mi hijito. Arriba, mi mujer todavía estaba en la cama, arropada entre las mantas, disfrutando de unas horas más de sueño. Invierno en el campo, un mundo de silencio, leños humeantes, nieve. No podía dejar de pensar en las líneas que había escrito la noche anterior y esperaba con impaciencia la tarde para volver al trabajo. Entonces, sonó el teléfono y supe en el acto que habría problemas. Nadie llama un domingo a las 8 de la mañana si no es para dar una noticia que no puede esperar, y una noticia que no puede esperar es siempre una mala noticia. Siempre había imaginado que la muerte me atontaría, que el dolor me inmovilizaría por completo. Pero cuando por fin ocurrió, no derramé ni una lágrima. No sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. En cierto modo, y a pesar de su carácter repentino, parecía asombrosamente preparado para aceptar esta muerte. Lo que me preocupaba era otra cosa, algo que no tenía que ver con la muerte ni con mi reacción ante ella. La certeza de que mi padre se había marchado sin dejar ningún rastro. No tenía esposa ni familia que dependiera de él, nadie cuya vida fuera a verse alterada por su ausencia. Tal vez provocara un breve instante de sorpresa en alguno de sus escasos amigos, tan impresionados por la idea de los caprichos de la muerte, como por la pérdida de un camarada, después de corto período de duelo y luego nada. Con el tiempo sería como si nunca hubiera existido. Había estado ausente incluso antes de su muerte y hacía tiempo que la gente que lo rodeaba había aprendido a aceptar su ausencia, a tomarla como una cualidad inherente a su personalidad. Ahora que se había ido, no sería difícil hacerse a la idea de que su ausencia sería definitiva. La naturaleza de su vida había preparado al mundo para su muerte, una especie de muerte prevista, y cuando lo recordaran, si es que alguien lo hacía, sería de una forma imprecisa, solo imprecisa. Incapaz de cualquier sentimiento de pasión, ya fuera por una cosa, una idea o una persona, no había podido o no había querido mostrarse a sí mismo bajo ninguna circunstancia, y se las había ingeniado para mantenerse a cierta distancia de la vida, para evitar sumergirse en el torbellino de las cosas. Comía, iba a trabajar, tenía amigos, jugaba al tenis, pero a pesar de todo no estaba allí. Era un hombre invisible, en el sentido más profundo e inexorable de la palabra. Invisible para los demás y muy probablemente para sí mismo. Si cuando estaba vivo no hice otra cosa que buscarlo, intentar encontrar al padre que no estaba, ahora que está muerto siento que debo seguir con esa búsqueda. Su muerte no ha cambiado nada, la única diferencia es que me he quedado sin tiempo. Había vivido solo durante 15 años, una vida tenaz y opaca como si fuera inmune al mundo. No parecía un hombre que ocupaba un espacio,
sino más bien un bloque impenetrable de espacio en forma de hombre. El mundo rebotaba contra él, se estrellaba en él y a veces se adhería a él, pero nunca logró atravesarlo. Durante 15 años vivió como un fantasma, absolutamente solo, en una casa enorme, la misma casa donde murió. Allí habíamos vivido una breve temporada como una familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Pero después del divorcio de mis padres, todos nos dispersamos. Mi madre comenzó una nueva vida, yo me fui a la universidad y mi hermana se quedó con mi madre hasta que también a ella le llegó la hora de marcharse a estudiar. Solo mi padre permaneció allí, tal vez porque una cláusula de la sentencia de divorcio estipulaba que a mi madre le correspondía una parte de la casa y que recibiría la mitad de las ganancias cuando ésta se vendiera, lo que hacía que él se resistiera a vender, o bien por una secreta repulsa a cambiar de vida, para demostrar al mundo que el divorcio no había alterado su vida hasta el grado de hacerle perder su control sobre ella, o simplemente por inercia, un letargo emocional que lo incapacitaba para cualquier forma de acción. Lo cierto es que siguió allí, solo en una casa en la que podrían haber vivido 7 u 8 personas. Descubrí que no hay nada tan terrible como tener que enfrentarse a las pertenencias de un hombre muerto. Los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que los emplea. Cuando esa vida se termina, las cosas cambian, aunque permanezcan iguales. Están y no están allí, como fantasmas tangibles, condenados a sobrevivir en un mundo al que ya no pertenecen. ¿Qué puede decirnos, por ejemplo, un armario lleno de ropa que espera en silencio ser usada otra vez por un hombre que no volverá a abrir la puerta? ¿Y los paquetes de preservativos en cajones llenos de ropa interior y calcetines? ¿Y la afeitadora eléctrica que está en el baño, todavía llena de la pelusa del último afeitado? ¿O una docena de frascos vacíos de tinte para el pelo escondidos en un maletín de piel? De repente se revelan cosas que uno no quiere ver, no quiere saber. Producen un efecto conmovedor, pero al mismo tiempo horrible. Por sí mismas, las cosas no significan nada, como los utensilios de cocina de una civilización antigua. Pero sin embargo nos dicen algo, siguen allí no como simples objetos, sino como vestigios de pensamientos, de conciencia. Emblemas de la soledad en que un hombre toma las decisiones sobre su propia vida, teñirse el pelo, usar una camisa u otra, vivir o morir. Y una vez que ha llegado la muerte, todo es absolutamente inútil. Pronto me di cuenta de que mi padre no había hecho casi ningún preparativo para marcharse. Los únicos signos de su inminente mudanza que encontré en toda la casa fueron unas pocas cajas de libros, todos triviales, un atlas desactualizado, una introducción a la electrónica de hacía 50 años, una gramática de latín del bachillerato, viejos compendios de leyes. Eso era todo. No había cajas vacías aguardando que las llenaran, ni muebles para regalar o vender, ningún acuerdo con una compañía de mudanzas. Era como si no hubiera podido enfrentarse a ello. Había decidido morir antes que vaciar la casa. La muerte era una evasión, la única huida legítima. Sin embargo, yo no podía escapar. Había que ocuparse de todo y nadie más que yo podía hacerse cargo. Durante 10 días ordené sus cosas, desocupé la casa y la dejé lista para la llegada de sus nuevos dueños. Fueron unos días horribles, aunque con momentos curiosamente cómicos. Unos días de decisiones atolondradas y absurdas sobre qué vender, qué tirar, qué regalar. Mi esposa y yo compramos un gran tobogán de madera para Daniel, nuestro hijo de 18 meses, y lo montamos en la sala. Él disfrutaba del caos, lo revolvía todo,
Se ponía pantallas de lámparas como sombrero, desparramaba fichas de póker de plástico por toda la casa y corría por los amplios espacios de las habitaciones cada vez más vacías. Por la noche, mi esposa y yo nos echábamos bajo colchas monolíticas a ver malísimas películas por televisión, hasta que también se llevaron el televisor. La caldera no funcionaba bien y si olvidaba llenarla de agua podía estropearse del todo. Una mañana nos despertamos y descubrimos que la temperatura de la casa había bajado a menos de 5 grados. El teléfono sonaba 20 veces al día y 20 veces al día tenía que informar a alguien de la muerte de mi padre. Me había convertido en un vendedor de muebles, un peón de mudanzas y un mensajero de malas noticias. En el armario de su dormitorio había encontrado cientos de fotografías, algunas dentro de sobres de papel manila, otras pegadas a las páginas arrugadas y negras de álbumes y otras más sueltas desparramadas por los cajones. Por la forma en que las guardaba, deduje que nunca las miraba y que probablemente incluso habría olvidado que estaban allí. Un álbum muy grande, encuadernado en piel fina y con letras doradas grabadas en la cubierta, decía «Los Oster. Esta es nuestra vida». Y estaba completamente vacío. Alguien, sin duda mi madre, había encargado el álbum, pero nadie se había tomado la molestia de llenarlo. Una vez de vuelta a casa me puse a examinar las fotografías con una fascinación casi obsesiva. Las encontraba irresistibles, valiosas, algo así como reliquias sagradas. Tenía la impresión de que podrían ofrecerme una información que yo no poseía, revelarme una verdad hasta entonces secreta, y estudié cada una de ellas con atención, fijándome en los más mínimos detalles, la sombra más insignificante, hasta que todas las imágenes se convirtieron en una parte de mí mismo. No quería que nada se me escapara. La muerte despoja al hombre de su alma. En vida un hombre y su cuerpo son sinónimos. En la muerte una cosa es el hombre y otra su cuerpo. Decimos, este es el cuerpo de X, como si el cuerpo, que una vez fue el hombre mismo, y no algo que lo representaba o que le pertenecía, sino el mismísimo hombre llamado X, de repente careciera de importancia. El descubrimiento de estas fotografías fue importante para mí porque parecía reafirmar la presencia física de mi padre en el mundo, permitirme la idea ilusoria de que aún estaba allí. El hecho de que muchas de estas fotografías eran totalmente desconocidas para mí, sobre todo las de su juventud, me daba la extraña sensación de que lo veía por primera vez y de que una parte de él comenzaba a existir ahora. Había perdido a mi padre, pero al mismo tiempo lo había encontrado. Mientras mantuviera aquellas fotografías ante mi vista, mientras las siguiera contemplando con absoluta atención, sería como si estuviera vivo, incluso en la muerte. Y si no vivo, al menos tampoco muerto, más bien en suspenso, encerrado en un universo que no tenía nada que ver con la muerte y en el cual la muerte nunca podría entrar. La mayoría de estas fotografías no me decían nada, pero me ayudaron a llenar lagunas, a confirmar impresiones, me ofrecían pruebas a las que nunca había tenido acceso. Una serie de instantáneas de su época de soltero, por ejemplo, probablemente tomadas en diferentes años, reflejaban una síntesis exacta de ciertos aspectos de su personalidad que habían pasado inadvertidos durante sus años de matrimonio. Una faceta de él que no descubrí hasta después de su divorcio. Mi padre como bromista, como hombre de mundo, como juerguista. En esas fotografías estaba retratado con mujeres, por lo general 2 o 3, todas ellas en poses cómicas, enlazadas por los brazos, o 2 de ellas sentadas sobre su falda, o dándose un beso teatral para complacer al que sacaba la foto. Como fondo una montaña, una cancha de tenis, tal vez una piscina o una cabaña de troncos. Eran recuerdos de excursiones de fin de semana a varios puntos de Catskill, en compañía de sus amigos solteros, donde jugaban al tenis y pasaban un buen rato con las chicas. Siguió con ese tren de vida hasta los 34 años. Era el estilo de vida que de verdad le seducía y puedo entender por qué volvió a él después de su ruptura matrimonial. Cuando a un hombre la vida le resulta tolerable solo si permanece en la superficie de sí mismo, es natural que se sienta satisfecho obteniendo esa misma superficie de los demás. Tiene que responder a pocas demandas y no necesita comprometerse. El matrimonio, por el contrario, le cierra esa puerta. La existencia queda confinada a un espacio estrecho en el que uno se siente forzado a mostrarse a uno mismo
de forma constante y por consiguiente, obligado a mirar hacia el interior de uno mismo, a examinar las profundidades de su propio yo. Cuando la puerta está abierta, nunca hay ningún problema. Siempre es posible huir y uno puede evitar incómodas confrontaciones con uno mismo o con los demás simplemente marchándose. La capacidad de evasión de mi padre era casi ilimitada. Dado que el ámbito del otro era irreal para él, hacía sus incursiones en él con la parte de sí mismo que él consideraba igualmente irreal, su otro yo, al que había entrenado como actor para representarse a sí mismo en la frívola comedia universal. Este yo sustituto era en esencia una broma, un niño hiperactivo, un fabricante de historias fantásticas, incapaz de tomar nada en serio. No fumaba ni bebía, no demostraba hambre por los placeres sensuales ni sed por los intelectuales. Los libros lo aburrían y eran muy raras las películas u obras de teatro que no le dieran sueño. Incluso cuando asistía a fiestas, era evidente que hacía grandes esfuerzos por mantener los ojos abiertos. Casi siempre acababa sucumbiendo y se quedaba dormido en un sillón mientras la conversación continuaba a su alrededor. Un hombre sin apetitos. Daba la impresión de que ningún hecho podía alterar su vida, de que no necesitaba nada de lo que el mundo pudiera ofrecerle. A los 34 años, matrimonio. A los 52, divorcio. En cierto modo duró años, pero en realidad solo duró unos pocos días. Nunca fue un hombre casado, ni un hombre divorciado, sino un solterón empedernido con un casual interludio matrimonial. A pesar de que nunca eludió sus deberes formales de esposo, era fiel, mantenía a su mujer y a sus hijos, cumplía con todas sus responsabilidades. Resultaba evidente que ese papel no era para él. Simplemente no estaba hecho para el matrimonio. Mi madre tenía solo 21 años cuando se casó con él. Su conducta durante el breve noviazgo había sido casta. Nada de insinuaciones atrevidas ni de las típicas y desesperadas proposiciones masculinas. De vez en cuando se cogían de la mano o intercambiaban un educado beso de buenas noches. No había habido una verdadera manifestación amorosa por parte de ninguno de los dos, y cuando llegó el momento de la boda, eran casi unos extraños. No pasó mucho tiempo antes de que mi madre se percatara de su error, incluso antes de que terminara su luna de miel, aquella luna de miel tan documentada en las fotografías que encontré, por ejemplo, los dos sentados sobre una roca a la orilla de un lago perfectamente sereno, con un amplio sendero de luz detrás que conducía a la cuesta de pinos en penumbra, mi padre rodeando a mi madre con el brazo y ambos mirándose a los ojos con una sonrisa tímida, como si el fotógrafo los hubiera hecho posar un instante más de lo necesario. Incluso antes de que acabara la luna de miel, mi madre supo que su matrimonio nunca funcionaría. Volvió a casa de su madre, hecha un mar de lágrimas, y le dijo que quería abandonar a mi padre, pero, de algún modo, mi abuela se las ingenió para convencerla de que volviera y le diera otra oportunidad. Entonces, antes de que el río volviera a su cauce, descubrió que estaba embarazada, y ya fue demasiado tarde para hacer algo. Supongo que es imposible entrar en la soledad de otro. Solo podemos conocer un poco a otro ser humano, si es que esto es posible, en la medida en que él se quiera dar a conocer. Un hombre dirá, tengo frío, o temblará, y de cualquiera de las dos formas sabremos que tiene frío. Pero, ¿qué pasa con el hombre que ni dice nada ni tiembla? Cuando alguien es inescrutable, cuando es hermético y evasivo, uno no puede hacer otra cosa que observar, pero de ahí a sacar algo en limpio de lo que se observa hay un gran trecho. No quiero dar nada por sentado. Él nunca hablaba de sí mismo. Nunca parecía que hubiera nada de lo cual pudiera hablar. Era como si su vida interior lo eludiera incluso a él. No podía hablar de ello y por lo tanto se refugiaba en el silencio. Y si no hay nada más que silencio, ¿no será presuntuoso que hable yo? Sin embargo, si hubiera habido algo más que silencio, ¿acaso habría sentido la necesidad de hablar? Mis opciones son limitadas. Puedo permanecer en silencio o hablar de cosas que no pueden probarse.
Al menos quiero presentar los hechos, ofrecerlos de la forma más directa posible y dejarlos decir lo que tengan que decir, pero ni siquiera los hechos dicen siempre la verdad. Era de una neutralidad tan implacable, su conducta era tan absolutamente predecible que todo lo que hacía resultaba sorprendente. Uno no podía creer que existiera un hombre así, sin sentimientos, que esperara tan poco de los demás. Mi recuerdo más temprano, su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar por la mañana temprano antes de que yo me despertara y volvía a casa mucho después de que me acostara. Yo era el niño de mamá y vivía en su órbita. Era como una pequeña luna que giraba alrededor de su gigantesco orbe, una mota en la esfera de su gravedad y controlaba las mareas, el clima y las fuerzas del sentimiento. Su muletilla era: no estés siempre pendiente de él, lo malcriarás. Pero yo no tenía buena salud y mi madre se excusaba en ese hecho para justificar la atención que me prodigaba. Pasábamos mucho tiempo juntos, ella con su soledad, yo con mis dolores, aguardando pacientemente en los consultorios médicos a que alguien controlara la insurrección permanente que bullía en mi estómago. Incluso entonces yo me aferraba con desesperación a aquellos médicos, esperando que me cogieran en brazos. Por lo visto buscaba a mi padre desde el comienzo, buscaba con ansiedad a alguien que se pareciera a él. Recuerdos más próximos, un anhelo. Con la mente siempre dispuesta a negar los hechos ante la más mínima excusa, seguí buscando con obstinación algo que nadie me daba, o que me daban tan rara vez y de forma tan arbitraria que parecía suceder fuera del ámbito de la experiencia cotidiana, en un lugar donde nunca sería capaz de vivir más que durante unos pocos instantes. No es que sintiera que le disgustaba, solo parecía distraído, incapaz de mirar en mi dirección, y por sobre todas las cosas, yo quería que él notara mi presencia. Mi padre trabajó duro durante toda su vida. A los 9 años tuvo su primer trabajo, a los 18 tenía un negocio de reparación de radios con uno de sus hermanos. Con la excepción de una jornada como asistente del laboratorio de Thomas Edison, solo para ser echado al día siguiente cuando Edison se enteró de que era judío, mi padre nunca trabajó para nadie. Era un jefe muy exigente consigo mismo, mucho más de lo que podría haber sido cualquier otro. Con el tiempo, el taller de radio se convirtió en un pequeño negocio de electrodomésticos y más adelante en una gran tienda de muebles. Luego comenzó a hacer sus primeros pinitos en el negocio inmobiliario, por ejemplo, al comprar una casa para mi abuela, hasta que poco a poco este interés fue desplazando su atención por la tienda y se convirtió en su verdadera actividad. Se asoció con 2 de sus hermanos y una cosa los condujo a la otra. Levantarse temprano cada mañana, volver tarde por la noche y entre medias trabajo, solo trabajo. Trabajo era el nombre del país donde vivía y él era uno de sus patriotas más grandes, lo cual no significa, sin embargo, que para él trabajar fuera un placer. Trabajaba duro porque quería ganar todo el dinero posible. El trabajo era un medio para un fin, un medio para obtener dinero, aunque el fin tampoco era algo que le ofreciera placer. Tal como escribió Marx en su juventud: si el dinero es el vínculo que me une a la vida, que me une a la sociedad, que me une a la naturaleza y al hombre, entonces, ¿no es el dinero el más grande de todos los vínculos? ¿No es por lo tanto el agente universal de separación? Toda su vida soñó con ser un millonario, con ser el hombre más rico del mundo. En realidad no era dinero lo que quería, sino lo que éste representaba. No solo éxito a los ojos del mundo, sino una forma de hacerse inalcanzable. Tener dinero significa algo más que poder comprar las cosas. Significa que nada en el mundo puede afectarte. En ese caso el dinero es un medio de protección, no de placer. Había vivido en la pobreza en su infancia, sintiéndose vulnerable a los caprichos del mundo. Por lo tanto, la idea de la riqueza para él era sinónimo de la idea de huida del peligro, del sufrimiento, del papel de víctima. No intentaba comprar la felicidad, sino simplemente la ausencia de infelicidad. El dinero era la panacea de todos los males, la representación material de sus más profundos e inexpresables deseos como ser humano. No quería gastarlo,
Quería tenerlo, saber que estaba ahí. El dinero para él no era un elixir, sino un antídoto. El pequeño frasco de medicina que uno lleva consigo en el bolsillo cuando se mete en la jungla, solo si lo pica una serpiente venenosa. A veces su resistencia a gastar dinero era tan grande que parecía una enfermedad. Nunca llegó al punto de privarse de lo que necesitaba, pues sus necesidades eran mínimas. Pero era algo más sutil. Cada vez que tenía que comprar algo, optaba por lo más barato. Comprar barato se constituyó para él en una forma de vida. Implícita en esta actitud, había una concepción primitiva de las cosas. Todas las distinciones quedaban eliminadas. Todo se reducía a ese último común denominador. La carne era la carne. Los zapatos, zapatos. Una pluma era una pluma. No importaba que uno pudiera elegir entre cuello y bistec, entre bolígrafos desechables de 30 centavos y plumas de $50 que duraban 20 años. Los objetos verdaderamente finos eran algo casi repudiable. Había que pagar un precio desproporcionado por ellos y eso los convertía en algo moralmente defectuoso. A un nivel más general, esto se traducía en un estado permanente de privación sensorial. Al cerrar los ojos ante determinadas cosas, se negaba a sí mismo el contacto íntimo con las formas y las texturas del mundo, se privaba de la posibilidad de experimentar placer estético. El mundo al que se asomaba era un lugar práctico. Cada cosa tenía un valor y un precio, y el truco consistía en obtener las cosas que uno necesitaba a un precio lo más cercano posible a su valor. Cada objeto era concebido solo en términos de su función, juzgado solo por lo que costaba, nunca como algo intrínseco con sus propias cualidades especiales. Supongo que, en cierto modo, esa actitud debe de haberle hecho observar el mundo como un lugar aburrido, uniforme, descolorido, sin dimensiones. Si uno observa al mundo solo a través del prisma del dinero, acaba por no ver nada en absoluto. En los últimos años de su vida cambió un poco. Tal vez el hecho de volver a convertirse en un solterón le sirviera de estímulo, pues se habría dado cuenta de que para hacer vida social necesitaba tener un aspecto presentable. No es que comenzara a comprarse ropa cara, pero al menos los tonos de su vestuario cambiaron. Abandonó los grises y marrones opacos y comenzó a usar colores más vivos. Su estilo también se volvió más llamativo y elegante. Pantalones a cuadros, zapatos blancos, jerseys amarillos de cuello cisne, botas con grandes hebillas. Pero a pesar de sus esfuerzos, nunca pareció cómodo con esa vestimenta. No iba con su personalidad, parecía un niño disfrazado por sus padres. Dada su curiosa relación con el dinero, sus deseos de riqueza, su incapacidad para gastar, parecía lógico que sus negocios se desarrollaran entre pobres. Comparado con ellos, era un hombre de enorme opulencia, y sin embargo, al pasar la vida entre gente que no tenía casi nada, mantenía presente la visión de lo que más temía en el mundo, quedarse sin dinero. Esa situación no le permitía perder la perspectiva de las cosas. Él no se consideraba tacaño, sino razonable, un hombre que conocía el valor de $1. Tenía que ser prudente, pues su prudencia era lo único que lo separaba de la pesadilla de la pobreza. En Literatura para Oír han escuchado Paul Auster y su padre, relatos autobiográficos de este autor norteamericano.